Hola, muy buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Mensajero del Evangelio. Gracias por acompañarnos una vez más en este estudio de Ven, Sígueme. Gracias por estar ahí del otro lado, por vernos cada semana. En esta oportunidad estaremos viendo la clase número 2 de Ven, Sígueme, correspondiente a este año 2024, la cual va desde los días del 15 al 21 de enero y tiene como título Vengan y coman de aquel fruto. Estaremos viendo los capítulos del 6 al 10 del primer Nefi. Entonces, en estos capítulos vamos a ver acerca de la visión del árbol de la vida. Vamos a ver también acerca del viaje que hicieron Nefi y sus hermanos a Jerusalén para ir a buscar a la familia de Ismael para que les acompañe en su viaje al desierto, y también algunas profecías que Ley habló a sus hijos una vez que ellos regresaron y pudieron volver a estar todos juntos en el desierto. Como temas principales para esta clase tenemos 4 ideas principales que nos enseña el manual unificado de Ven Sígueme correspondiente a este año. Así que les invito a que puedan identificar estas ideas. La primera es: ¿puedo perdonar a los demás? La segunda idea es: aferrarme a la palabra de Dios me conduce al Salvador y me ayuda a sentir su amor. La tercera: los profetas de la antigüedad sabían acerca de la misión de Jesucristo y testificaron de él. Y como cuarta idea, el manual nos propone: Dios me revelará la verdad por el poder del Espíritu Santo. Así que, teniendo estas 4 ideas en nuestra mente, vamos a pasar a estudiar entonces los capítulos que corresponden a cada una de estas ideas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, teníamos la idea número 1: puedo perdonar a los demás, la cual se encuentra en los versículos del 6 al 21 de primer Nefi 7. Y aquí se nos presenta la historia de Nefi y sus hermanos cuando ya regresaban con la familia de Ismael al desierto, y mientras estaban volviendo, Lamán y Lemuel se enojaron con Nefi y persuadieron también a los hijos de Ismael, a algunas de sus hijas, para volver a Jerusalén. Entonces Nefi les dice que si quieren ir, que vayan, que está bien, pero que van a ser destruidos como las demás personas que vivan en Jerusalén. Entonces Lamán y Lemuel se enojan y atan a Nefi y intentan quitarle la vida y dejarlo también para que se lo coman los animales salvajes que había en el desierto. Entonces, una vez que Nefi se encuentra atado de pies y de manos, entonces él ora al Señor y le pide que por favor le dé la fortaleza que necesita según la fe que él tenga para poder liberarse de esas ataduras, para poder eh, soltarse. Y entonces, una vez que el Señor le da la fuerza que necesita para librarse, Nefi se para de nuevo delante de sus hermanos, y esta vez ellos también quieren prenderle y quieren matarle. Entonces, una de las hijas de Ismael, la esposa de Ismael y el mismo Ismael se reúnen para suplicarle a Lamán y Lemuel que no le hagan más nada a Nefi y lo dejaran tranquilo. Entonces dice que ellos, Lamán y Lemuel, se arrepintieron de lo que habían hecho, le pidieron perdón a Nefi y él también les invitó a que pudieran pedirle perdón al Señor. Y veamos que a veces eh, a nosotros también nos pasan estas cosas, ¿no? Primero, que alguien que quiere hacernos daño o que nos ha hecho daño nos pida perdón y nos cuesta perdonar, pero sin embargo fíjense que Nefi le perdonó fácilmente, y a pesar de que habían querido matarle, ¿no? Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar a los demás también? A veces no es fácil porque nos hace mucho daño, y el perdonar también requiere de un proceso así como el arrepentimiento, que la persona que se arrepiente siente pesar, sufre, pide perdón. Así también nosotros, al perdonar, también tenemos que pasar a veces un proceso. Perdonar no es tan fácil, pero es una gran bendición, un gran alivio.
y el Señor nos pide que hagamos todo nuestro esfuerzo para poder perdonar a los demás. Así que les invito a que, como Nefi, podamos estar dispuestos a perdonar a las personas que nos hacen daño, pero también que si ese proceso nos está costando un poquito más, pidamos ayuda al Señor. Pidámosle también que Él nos libere de esas ataduras, de ese rencor, de esa a veces también falta de humildad para poder perdonar a los demás, y reconozcamos que también necesitamos de su ayuda. Pasando a la próxima idea, el aferrarme a la palabra de Dios me conduce al Salvador y me ayuda a sentir su amor. Esto lo podemos ver en 1 Nefi 8. Entonces, aquí se nos relata la visión de Ley, o a veces lo conocemos como el sueño de Ley, o la visión del árbol de la vida, ¿no? Y dice, es una invitación a evaluar dónde te encuentras en tu trayecto personal para llegar a ser semejante a Cristo. El elder Boyd K. Packer dijo, ustedes están en Él, todos estamos en Él. El sueño o la visión que tuvo Ley de la barra de hierro contiene todo lo que un santo de los últimos días necesita para entender la prueba de la vida. Así que con esto en mente, pensando en que todos nos encontramos en el sueño de Ley, pensemos en aquellas cosas que Ley vio y qué significan. Entonces, en primer lugar, dice que Ley estaba en un campo grande y espacioso y apareció un ser vestido de blanco y le pidió que lo siguiera y lo llevó a un lugar donde él pudo vislumbrar un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Entonces dice que él se adelantó y comió del árbol y participó de su fruto. Y una vez que lo hubo hecho, deseó que también Saría y sus hijos pudieran participar de ese fruto. Entonces empezó a buscarlos y mirando a su alrededor, vio que Nefi y Sam estaban por ahí cerca y les llamó, les hizo señas, junto con su esposa Saría, ellos vinieron y participaron del árbol también. Pero Lamán y Lemuel no quisieron ir y probar del fruto. Nefi también percibió que había un río. Ley, perdón, también percibió que había un río. Y también vio una barra de hierro que se dirigía junto a un camino hacia donde estaba el árbol, un camino estrecho y angosto. Vio que mientras la gente pasaba por este camino aparecía un vapor de tinieblas, sumamente espeso, dice él, que les cegaba y les nublaba la vista. También él pudo ver un edificio grande y espacioso, donde se reunían multitudes de gente, y que con dedo de escarnio, con dedo acusador, parecía que estaban burlándose de aquellos que participaban del fruto. Y estas son las personas que había dentro del edificio, aquellos que se burlaban y aquellos que persuadían a los que habían probado el fruto a que dejaran de hacerlo. Entonces Ley identificó a 4 grupos de personas en su sueño, y vamos a identificarlos nosotros también, ¿sí? Veamos, en el primer grupo lo podemos encontrar en 1 Nefi 8 del 21 al 23, y habla acerca de personas que entraron en el camino, cuando surgió el vapor de tinieblas se apartaron, se desviaron y se perdieron. Fíjense que estas personas no llegaron a participar del fruto, solo entraron en el camino. En el segundo grupo están aquellos que se adelantaron, llegaron al árbol, comieron y después se sintieron avergonzados, cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. En el tercer grupo, dice en 1 Nefi del 8:30, dice, están los que avanzaron asidos a la barra de hierro, llegaron al fruto, participaron de él y también se mantuvieron participando de ese fruto por mucho tiempo. En el cuarto grupo podemos ver en 1 Nefi 8, 31 al 33, que son personas que se dirigían a tientas hacia el edificio. Entonces son personas que estaban yendo hacia el edificio. Y dice, muchos se ahogaron en el río, otros se perdieron por caminos extraños, y los del edificio los señalaban con dedo de escarnio, pero
pero entonces podemos identificar este grupo de personas. Entonces, en estos 4 grupos, el manual nos pregunta, ¿qué diferencias observas entre estos grupos? ¿Por qué algunas personas se marcharon después de llegar al árbol y probar el fruto? ¿Y qué aprendes de eso? Entonces, a veces podemos identificar estas mismas personas en la iglesia o en nuestra vida, ¿no? Personas que entran en el camino, que empiezan a caminar asidos de la barra de hierro hacia el árbol, pero que de repente cuando surgen las pruebas, las tentaciones, se ven abrumados, se desvían y se pierden. Después tenemos las personas que llegan y participan y disfrutan de probar el fruto del árbol, pero que cuando miran a su alrededor se sienten avergonzados y caen en senderos prohibidos y se pierden, ¿no? También tenemos a aquellos que llegan, que se mantienen asidos a la barra de hierro y que participan constantemente del fruto y de las bendiciones que éste les da. Y después tenemos también a aquellas personas que no quieren, no quieren saber nada del Evangelio, ni de Dios, ni de una iglesia, sino que a tientas se dirigen hacia el edificio y desde allí se burlan de aquellos que intentan acercarse a Dios o que llegan a participar de su fruto. Entonces, pensando en eso también podemos identificar en estos grupos y podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿en qué grupo de personas crees que te encuentras actualmente? ¿En qué grupo te gustaría estar? ¿Qué cambios consideras que deberías hacer para llegar a ser parte del grupo que deseas? Entonces, pensemos en esto, ¿no? Reflexionemos, fijémonos qué tipo de personas somos. ¿Somos de aquellos que estamos participando continuamente y probando del fruto una y otra vez? ¿O somos de aquellos que participamos de vez en cuando, que cuando sentimos que los demás se burlan de nosotros, preferimos apartarnos un poquito, irnos por algún sendero desconocido? ¿Somos de aquellos que a tientas estamos caminando hacia el edificio grande y espacioso y no queremos participar del fruto del amor de Dios? ¿O somos de aquellos que entraron tímidamente al camino, pero que cuando llegaron las tentaciones, las pruebas, nos soltamos de la barra de hierro y preferimos ir por otros caminos más fáciles? Entonces, estas preguntas nos pueden ayudar a identificar quiénes somos en el sueño de ley, quiénes somos en esta visión del árbol de la vida. Así que les invito a que puedan reflexionar en estas preguntas, puedan meditar en ellas y puedan buscar la guía de nuestro Padre Celestial para que Él les ayude a regresar y a participar nuevamente del fruto si es que no lo están haciendo. También, continuando con el manual, podemos ver la tercera idea, ¿no? Los profetas de la antigüedad sabían acerca de la misión de Jesucristo y testificaron acerca de él. Y esto lo podemos encontrar en 1 Nefi 10, los versículos 2 al 16. Entonces acá Ley y Nefi estaban profetizando y hablaban acerca de la venida de un Mesías, ¿sí? Y ese Mesías iba a ser Jesucristo, el Salvador del mundo. También hablaron de Juan el Bautista, quien iba a ser un profeta que prepararía el camino y que incluso iba a poder bautizar al mismo Hijo de Dios. También se habla acerca de los apóstoles e incluso se habla acerca de los misioneros y de las personas que en esta época predican el Evangelio, ¿sí? Que iban a ser llamados para predicar el Evangelio primero a los judíos y después a los gentiles. Entonces, a través de esta profecía podemos ver cómo se están cumpliendo las palabras de los profetas y cómo esto puede ayudarnos a identificar que cada uno de nosotros tiene una misión en esta tierra y que a través de la guía profética podemos identificar cuál es nuestra función en el plan de nuestro Padre Celestial. Ya como última idea, tenemos
que Dios me revelará la verdad por el poder del Espíritu Santo. Y aquí Nefi sentía que él también quería saber, quería conocer, quería poder oír las mismas cosas que su padre estaba viendo en visiones, y quería poder recibir su testimonio y saber que eran verdaderas. Entonces en 1 Nefi 10:17 dice: y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas, por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente. Entonces, con esto en su mente, con este deseo de poder ver, oír y saber, Nefi se dirigió al Señor, oró, clamó a Él, y a través del Espíritu Santo pudo recibir también una respuesta. Pudo saber que las palabras que su padre como profeta había hablado eran verdaderas. Y nosotros mismos en esta época también podemos recibir revelación a través de los profetas para nuestra vida. Y el manual nos dice: tal como Nefi descubrió por sí mismo que las palabras de su padre eran verdaderas, nosotros podemos hacer lo mismo cuando escuchamos las palabras de los profetas y apóstoles modernos. ¿Qué nos enseñaron los profetas y apóstoles en la última conferencia? ¿De qué modo has obtenido un testimonio personal de lo que enseñaron? Entonces hay algunos tips, algunos puntos que nos ayudarían a poder prepararnos mejor para la próxima conferencia. Entonces, el primero de ellos es poder hacer una lista de qué principios me gustaría entender mejor. Una vez que tengo hecha esa lista, podemos también hacer una lista de preguntas con respecto a estos principios en los que deseo trabajar, aquellos principios que deseo comprender. Podemos preguntarnos: ¿qué desea el Señor que yo haga, por ejemplo, al aprender este principio? ¿Qué bendiciones voy a recibir? ¿Qué convenios he hecho que me obligan a cumplir estos principios? Entonces, con esas preguntas podemos ir a la conferencia general, a la próxima, que va a ser en abril, o podemos ir a la anterior, que también la tenemos en YouTube, por ejemplo, o que también la analizamos en este canal cada domingo. Entonces, el tercer punto es poder prestar atención a la conferencia general y buscar las respuestas a mis preguntas. Y como cuarto punto, una vez que pudimos identificar esas respuestas, orar preguntando a Dios si lo que he escuchado es verdadero y ponerlo en práctica. Entonces, de esa manera vamos a poder aplicar esta revelación a nuestra vida. Si buscamos, recibiremos, pero si recibimos también tenemos que poner en práctica. Así que les invito a que en esta próxima conferencia ustedes puedan acudir con preguntas, que puedan poner atención a las respuestas que reciben, ya sea por la voz de las personas que discursan o también lo que el Espíritu Santo desea enseñarles, y orar al respecto, orar para recibir su propia respuesta acerca de esto. Entonces, ¿qué cosas hemos aprendido hoy en esta clase? Como primer punto, recuerden perdonar a los demás y vivir ese proceso, vivir el proceso de poder perdonar a alguien, de poder sentir la necesidad que tenemos de tanto de ser perdonados como también de poder ofrecer ese perdón. También aprendimos cómo alcanzar el amor de Dios y mantenernos en él, ¿sí? Participar del fruto y poder hacerlo constantemente, poder seguir y seguir y seguir de ahí en adelante participando de este fruto que es el amor de Dios y manteniéndonos cerca del árbol, asidos a la barra de hierro. También aprendimos la misión de Jesucristo y de otros profetas, al poder ver cumplidas muchas de las revelaciones que estos profetas dieron en la antigüedad y también las que se están cumpliendo aún en nuestros días.
Y también como último punto, aprendimos a reconocer la verdad a través del Espíritu Santo, a buscar la guía divina para poder recibir revelación en nuestras vidas. Así que les agradezco por haber participado en esta clase, por haber escuchado, y también les agradecemos por la ayuda que nos están dando para poder crecer en este canal, para poder llegar a más personas, para que el Evangelio se pueda seguir compartiendo a través del mundo. Les agradecemos muchísimo por estar del otro lado y les pedimos que si les gustó esta clase nos ayuden con un like, que no les cuesta nada y nos ayuda a poder llegar a más personas. También que se suscriban al canal, que activen las notificaciones, que puedan enterarse cuando estamos haciendo los programas en vivo los domingos, que puedan acompañarnos en estas clases de Ven Sígueme, que nos dejen un comentario con alguna parte que les haya gustado de la clase, de lo que hablamos hoy, que nos digan de qué manera han puesto en práctica estos principios en su vida, que puedan ayudarnos también con alguna idea para poder eh, aplicar de alguna manera estas cosas que hablamos a nuestra vida, y también que lo compartan, que puedan enviarlo a sus amigos, a sus familiares, a sus hermanos del barrio que participan de Ven Sígueme, para que puedan de esa manera llegar un poquito más preparados a la clase de este próximo domingo. Les mando un abrazo enorme, les agradezco por estar ahí del otro lado y gracias por ayudarnos y apoyarnos para continuar trabajando en la obra de nuestro Padre Celestial, para poder seguir siendo mensajeros del Evangelio. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.